Bien, ya estamos con el doctor Alex Díaz Barzola, docente universitario, dirigente también político, dirigente gremial. Doctor, bienvenido acá a esta página digital Clarito Informativo y de Radio Fluminense. Doctor, se están dando diálogos entre el gobierno y la CONAIE después de el paro de 17, 18 días que sacudió al país. Desde esa perspectiva o desde su perspectiva, ¿cómo ve estos diálogos que se están desarrollando en la ciudad de Quito? Bueno, ante todo, muchos saludos a Clarito y a Radio Fluminense, a la ciudadanía en general. Realmente es preocupante este tipo de diálogos que se están surtiendo. ¿Por qué son preocupantes? Porque efectivamente beneficia a la población, a la ciudad, a los pueblos, a las comunidades, pero en ese ámbito donde no hay una cordialidad, donde no hay un acuerdo en firme, eso se va a extender. Es decir, que hay grandes posibilidades o prospectivamente observamos que ese supuesto avance no es un avance, porque es a presión, por un lado. Por el otro, saludamos de que sí que existe un diálogo y hay interlocutores o intermediarios para el bien del país a buena hora. Y en relación a los aspectos que se están analizando, bueno, la crisis que cada vez se profundiza más en nuestra sociedad, no solo con la delincuencia, con el sicariato, con el narcotráfico, sino con otros aspectos, inclusive el de la educación, el de la salud, la corrupción, que ya nos estamos hasta olvidando de esos actores políticos que son los mismos de siempre, que ahora inclusive en las elecciones seccionales se van a dar. Recordemos de que no tenemos que elegir a los mismos de siempre, porque si no, no va a haber el control suficiente ni los recursos que alcancen no solamente para la obra física, sino para lo primordial que necesita el ser humano, que es la educación y la salud. Pero sin desviarnos del tema, estos 10 aspectos fundamentales son 10 ejes que realmente divergen otros temas, otros subtemas. Por ejemplo, lo del combustible o el subsidio al combustible. Bueno, ha fortalecido o ha mejorado las condiciones en nuestro país y de paso va a mejorar a que todos los insumos, a que todos los alimentos bajen también de valor. Es decir, va a mejorar en algún grado o en alguna medida las condiciones de los procesos, inclusive hasta de desnutrición que se están dando en las familias ecuatorianas y que van a incrementar inclusive la curva epidemiológica de la desnutrición y de la tuberculosis. Pero mucho más allá de eso, de esos logros, de esas conquistas, hay subtemas. ¿Cuáles son esos subtemas detrás del subsidio? El contrabando. En Perú mismo veamos cómo se nos están llevando ya el combustible subsidiado para venderlo más económico y lógicamente ganarse a través de intermediarios o de los traficantes del combustible algunos dólares extra. Pero eso perjudica y afecta a la economía del país, particularmente en la macroeconomía. Y qué no decir de la microeconomía, que profundiza a la crisis social en nuestro país. No hay trabajo, sin embargo tenemos dinero para subsidiar combustible. Vean las contradicciones políticas y económicas de este país. Para que no se suscite eso, yo creo que deben de haber políticas serias y firmes y que se cumplan. Si baja el combustible, que baje, pero que no se permita pues el contrabando. Habían 90,000 militares armados en la protesta social y no vemos ni un militar controlando el contrabando. ¡Qué contradicciones! Vimos más de 70,000 policías cuidando al presidente de la República alrededor de Carondelet. 70,000 policías. Y no vimos cuando asesinaron aquí en Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo, a una señorita, a una dama, a una persona joven. Y a tanta gente joven que están asesinando en la calle. Las estadísticas no mienten. A duras penas el INEC, el propio INEC, refleja en su página web que hay 48 niños asesinados por casualidad.
48 niños, 48 que podían haber sido el futuro de la patria. Los futuros jóvenes, las futuras personas que van a producir en el país. Sin embargo, ya están fallecidos. Pero eso es lo que sale en el INE. Y lo que no sale en el INE o lo que no está registrado, o los asesinados en otros lugares donde no llega la comunicación. ¿Cuántos serán? Es decir, tripliquemos esta cifra y veamos desde un panorama el futuro, desde un punto de vista, un panorama para el futuro del país. Eso no puede seguir sucediendo. Muchos nos han dicho que participemos en política. Nosotros hemos dicho que somos técnicos. Somos personas con un criterio y una visión de tipo prospectiva para mejorar las condiciones de un país, para mejorar en el campo de la salud más aún. Pertenecemos todavía a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Desde allá podemos seguir manejando información para mejorar las condiciones del país. Sin embargo, no se considera. Llaman a concurso a hospitales grandes, gigantescos, uno en Durán y uno en Quito, y piden los mejores perfiles del Ecuador para efectos de que dirijan estos centros hospitalarios. Y le aseguro que no los eligen. Le aseguro que todo será a dedo, que todo será a base de la politiquería. Así los países no avanzan. Los países avanzan con los criterios bien en firme. Si tenemos, o al menos tenemos un presidente que ha resuelto ser serio, actúe serio, no vea bandera política, ya dejó de ser de Creo o del partido del que proviene. Él es el presidente de todos los ecuatorianos. Doctor, pero yo le preguntaba, ¿cómo califica usted los diálogos entre el gobierno y la CONAIE? Bueno, si usted me pone una escala del 0 al 10, yo creo que van por el 6 a 7. No es totalitaria, no es integral, porque eso demanda mucho dinero que en la caja fiscal, en la caja que tiene el Estado, parte de eso va al Fondo Monetario, una ley intangible, es decir, paga o paga, y si no paga lo corchan, no le siguen prestando y el país entraría en crisis. Hay un temor en la ciudadanía del Ecuador en el sentido de que de parte del gobierno se anuncia o se ha dicho en reiteradas ocasiones que el paro fue financiado por el narcotráfico, algo que el sector indígena rechaza. Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve? Bueno, no solamente el sector indígena lo rechaza, nosotros como trabajadores y servidores públicos también lo rechazamos. ¿Por qué? Porque de que hay en este tipo de manifestaciones muchas personas o partidismos políticos o intereses personales de que se hacen oportunistas, los hay. Esos sí están financiados por el narcotráfico. Estamos hablando, por ejemplo, de los famosos correístas, pero de que en la marcha pacífica de los indígenas, la marcha pacífica de los trabajadores, netamente pacífica. ¿Por qué se torna violenta? Por los infiltrados, los que se ponen a la cabeza, los que se ponen a herir policías, a asesinar policías. Doctor, pero también vimos en las manifestaciones que los indígenas atacaron a la gente de Quito, los golpearon, los insultaron. También todo eso se vio en redes sociales. El efecto de eso es la reacción del pueblo ante la misma necesidad. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, más aún, no solo indígenas, sino campesinos, se están muriendo de hambre. Están padeciendo de los más recursos, de los recursos elementales para poder subsistir, que es la alimentación. El trabajo ya no es trabajo. Tienen que salir a la ciudad a ver cómo consiguen algo para comer. ¿Por qué razón? Por un sencillo motivo que es lógico. Si un saco de arroz vale 40, 50 dólares, pero resulta que la inversión es de 60 dólares, va a perder 10 dólares. Entonces, ¿cómo ellos pueden comercializar su arroz si el combustible sube? ¿Cómo pueden comercializar el arroz si los insumos para poder producir mejor suben? ¿Cómo puede darse ese tipo de actividad económica en una provincia como la nuestra, la de Los Ríos, que es el granero del país, que le da de comer a medio país? ¿Cómo puede darse, cómo no puede haber una reacción ante alguna gente que estuvo en contra del paro? Entre eso la pequeña burguesía y la gran burguesía, es decir, los ricos. ¿Por qué ahora que son beneficiados no dicen nada, están callados?
ahora que se está negociando el subsidio para el combustible por parte de los indígenas, ahora sí están calladitos, no dicen nada, no están en contra. ¿Por qué? Porque están siendo beneficiados. Porque el beneficio no es para un sector, es para todo el Ecuador. En cambio, por lo contrario, cuando estaban en el paro, ahí decían indígenas, indios y todos los epítetos que pueden existir en contra de esta gente noble que lucha por la dignidad, por su alimentación y por todos los ecuatorianos. Lo demostraron en las calles, lo demostraron con más de 8 fallecidos, porque la contabilidad es de 8 fallecidos y los desaparecidos que todavía no aparecen, todavía no entran en las estadísticas de los fallecidos. Eso no lo dice el gobierno, pero sí hablan de un policía muerto, de un policía fallecido, que hasta el presidente dona un sueldo de él y un sinnúmero de prebendas que hasta el día de hoy nosotros no podemos entender que un ser humano o una vida tiene precio. La vida no tiene precio, es de precio incalculable, por lo tanto no es el más adecuado momento para que el presidente venga y diga dono un sueldo mío para efectos de la familia. Eso no le va a quitar a la familia el fallecido. El muerto ya está muerto. Por lo tanto, he ahí una opinión que es muy clara, muy interesante, inclusive profundamente, que la crisis social ya está tocando piso. Para que un presidente piense que se puede lograr restablecer lo que le costó a un ser humano por culpa de las pésimas decisiones del gobierno actual, porque hay decisiones que realmente son pésimas. Así es. Y ministros que se cambian como camisa de todos los días. No podemos entender por qué hay un cambio de ministros muy subsecuente, muy seguido. Deben de haber técnicos, no deben de haber prebendas ni siquiera cuotas políticas. Ahora mismo este país, después de este paro, se lo están repartiendo por pedacitos. Es decir, con un pastel de un cumpleaños. No puede suceder eso en este país. Tenemos que dar un cambio radical si queremos superarlo. Taiwán, más pequeño que la provincia del Guayas, mucho más pequeño, produce 10 veces más que el Ecuador. Y nosotros, un país rico, ni siquiera tiene hospitales con medicina, y peor de 4º nivel, solamente tenemos hasta 3er nivel. Gracias, doctor. Cuba, sin ser un país con mucho dinero y con un bloqueo norteamericano, tiene hospitales de 4º nivel, Tiene especialidades. Aquí no hay ni especialidades, no se pueden especializar. El que quiere especializarse tiene que irse al extranjero. Y los que no tienen los recursos para hacerlo, eso significa que de aquí a unos 5 o 10 años no vamos a tener ni siquiera especialistas, vamos a entrar en crisis en el campo de la salud. Vean lo que llevan las relaciones que se están estableciendo de las conversaciones o diálogos del gobierno con los indígenas, cómo nos está llevando a estas crisis si es que no hay un acuerdo en firme, porque son 10 propuestas que tienen sus ejes, donde quienes van a ser beneficiados son los que menos tienen, los más necesitados, y lógicamente todo el Ecuador. Gracias, doctor.